Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bien, quiero que tomen asiento, tengan la amabilidad. Sean bienvenidos todos los que van a escuchar también a través de la internet. Dios los bendiga de una manera muy especial. Quiero el día de hoy continuar con una serie enfocada en las emociones que todos, aún los más consagrados, aún los más ungidos, aún la gente que tenga un nivel muy alto espiritual, pero que en algún momento va a tener que enfrentar. En unos días o hace unos días estuvimos hablando con referencia a la preocupación. Y lo hicimos basado en una pregunta: ¿está usted preocupado? Hoy quiero enfocarme en otro aspecto que es muy importante y también basado en una pregunta, y es la siguiente: ¿está usted deprimido? Esa es la pregunta. ¿Está usted deprimido? Y quiero hablar con la ayuda de nuestro Dios sobre este tópico, basado y haciendo énfasis en Lucas 4:18, las palabras de nuestro Señor Jesús, quien leyó en el libro del profeta Isaías. Dice la Biblia que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y habla de una unción especial para dar buenas nuevas a los pobres. Obviamente ahí no se refiere a pobres económicamente, sino pobres en espíritu. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es en lo que quiero hacer énfasis. Quebrantados de corazón. Digan eso conmigo: quebrantados de corazón. Según este pasaje bíblico, nuestro amado Señor Jesús vino precisamente, entre muchas otras misiones poderosas y específicas, vino para sanar el corazón herido, el corazón quebrantado, el corazón dolido, el corazón quebrado, podríamos decirlo de otra forma, o el corazón abatido. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos de los que estamos aquí podemos dar fe de eso precisamente, cuando Cristo el Señor se atravesó en nuestro camino, porque recuerden que nosotros no encontramos al Señor porque Él no estaba perdido. Fue Él quien nos encontró a nosotros, quienes estábamos realmente perdidos, y nos encontró quebrantados de corazón, pero somos testigos de que Él sanó nuestro corazón herido y abatido, y nos ha dado gozo, nos ha dado una nueva esperanza. ¿Cuántos hoy pueden alabar al Señor y dar fe de eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro Señor vino a esto. Y cuando nosotros hablamos sobre este tema, este tópico que quiero tratar, la depresión como tal, una de las primeras cosas que hay que aclarar para entrar en este tema es que la depresión no es una señal de falta de fe. Porque aún los más ungidos, hasta el mismo Señor Jesús experimentó una profunda tristeza. Así que una de las primeras cosas o mitos que hay que derribar es que incluso existen canciones muy lindas que las hemos cantado, pero que en realidad no reflejan la experiencia de todo cristiano. Canciones como: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y claro, uno canta eso y resulta que a veces hay muchos cristianos que están profundamente afligidos y tristes, y se les viene esa canción a la mente, y cuando le dicen ¿cómo estás?, ellos dicen bien y fingen una sonrisa, pero realmente están hechos pedazos por dentro, están quebrados en su corazón. Amados, no está mal decir no me siento bien.
No está mal que cuando a usted le pregunten cómo está y usted esté pasando momentos de dificultad o de dolor, usted abra su corazón y diga: no estoy bien. Porque es más, es por allí por donde debemos empezar para ser libres de la depresión. Así que la depresión no es una señal de falta de fe. Realmente es un llamado a buscar más profundamente tres cosas claves que solo podemos encontrar en Dios. Número uno, la presencia del Señor. Recuerden que la presencia del Señor para nosotros es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Número dos, para buscar más profundamente el gozo del Señor. Y es que el gozo del Señor no significa que usted no vaya a llorar alguna vez. El gozo del Señor no significa que usted no tenga aflicciones. El gozo del Señor significa que aún en medio del dolor, de la angustia, de la aflicción, usted puede decir: bendito sea Dios. Como dijo el mismísimo Job en su más profunda depresión, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, el gozo del Señor es algo más profundo que solo risa. Porque hay gente que ríe, sin embargo por dentro también está en una procesión profunda de dolor y de amargura. Y número tres, además de la presencia del gozo, debemos buscar el consuelo del Señor. Ese consuelo de Dios es tan bendito, ese consuelo de Dios es tan poderoso, que definitivamente hace que nos llenemos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y claro, aún los hijos de Dios sufren, porque la Biblia misma dice a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora quiero hacer dos recomendados a modo de introducción a este mensaje. Dos literaturas muy interesantes. Una de ellas la considero una joya de la literatura cristiana. Probablemente es uno de los libros de más impacto en la historia del tiempo contemporáneo del cristianismo, escrito por un doctor psicólogo llamado James Dobson, autor de superventas de muchos libros, y fue un hombre que realizó uno de los programas más impactantes de la familia, que se llamaba Enfoque a la Familia. Y entre sus libros, uno de los más llamativos es este, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Aférrese a su fe durante los momentos más difíciles. Si alguna persona está pasando una profunda amargura o depresión, un libro muy recomendado que le puede impactar. Y me impacta el título y lógico el contenido, pero el título del tercer capítulo de este libro, y es: Lo que Dios hace tiene sentido aun cuando no lo tenga para nosotros. Habrá momentos donde tú no puedes entender el porqué de tu situación. Y yo sé que siempre se nos ha enseñado el para qué, pero realmente tú siempre te vas a preguntar el por qué. Y aún ese por qué no siempre vas a recibir una respuesta. Job se murió sin recibir el porqué de su situación. Y amados hermanos, este libro será un libro de mucha bendición. Por otro lado, quiero tomar una frase de un segundo libro que llegó a mis manos a través de mi padre, que se llama El poder de la esperanza: cómo derrotar la depresión, la ansiedad, la culpa y el estrés, escrito en coautoría por Julián Melgoza y Michelson Borges. Es muy interesante el libro porque en sus capítulos describe a profundidad el tema que voy a tratar hoy, por lo menos de manera condensada, y ellos, porque es un libro en coautoría, describen de esta forma la depresión. Dicen: la depresión, exceso de pasado; el estrés, exceso de presente; la ansiedad, exceso de futuro. Y esa es la forma más simple pero profunda, a la vez más sencilla pero profunda, de definir la depresión. Una persona deprimida
se puede definir con una persona que tiene un exceso de pasado en su vida, o dicho de otra forma, lo puedo escribir en estas palabras: el deprimido está sobrecargado de pasado, el estresado de presente y el ansioso de futuro. Y voy a hablar durante algunos jueves que el Señor me permita hacerlo. Hablaré también sobre: ¿está usted estresado y está usted ansioso? Voy a hablar sobre ello, pero hoy estamos comenzando con el primero. Hubo un escritor y pastor llamado John Scott que escribió: los principales peligros ocupacionales del creyente son la preocupación y el desánimo. La preocupación y el desánimo, el estrés, la depresión, la ansiedad, todos estos pueden absorber profundamente a una persona y llevarlo a sumirse en un lodo cenagoso de amargura, en una situación desesperante. Y amados hermanos, hay muchas personas que asisten a las congregaciones que por malos entendidos o por malas enseñanzas o por una mala formación y un mal entendimiento están siempre fingiendo y están tratando de mostrar casi como un payaso una cara que no es la realidad, porque se les ha dicho que no, que si tú eres hijo de Dios no puedes estar triste, pero resulta que hay momentos donde cualquier ser humano, aún el más consagrado y ungido, va a estar atravesando el valle de lágrimas. El valle de lágrimas incluso es parte de la vida del Hijo de Dios, es parte del cristiano. Es más, es necesario para que en medio de ese proceso entendamos que tenemos un Dios que es el Dios de los montes, pero también es el Dios de los valles de lágrimas para nosotros. Es el Dios de los momentos de victoria, pero es el Dios que está contigo aun cuando nadie más esté contigo. Ese es nuestro Dios. Vivimos en tiempos donde muchas personas sonríen por fuera, pero por dentro sienten un peso que no pueden explicar. Algunos expertos hablan de que hay causas lógicas de la depresión, pero también existen causas ilógicas, sin sentido. Hay momentos donde una persona entra en procesos depresivos por asuntos que son comprensibles, pero hay algunos que entran en la depresión por asuntos que ni siquiera tienen sentido. Ellos mismos, he tenido la oportunidad de hablar con gente que me dice: no he perdido a un ser querido, tengo una buena salud, tengo una hermosa familia, no he perdido nada, no tengo deudas, no sé por qué me siento deprimido. Hay otros que están deprimidos por razones lógicas, tuvieron algunas pérdidas o situaciones traumáticas, y vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero amados hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, una de las cosas que me impacta de la palabra del Señor es que la Biblia no ignora ningún tema que sea relevante para el ser humano, porque la Biblia es la carta de Dios para el ser humano, es el manual, el guía principal para el ser humano, y siempre que vayamos a ella vamos a encontrar una palabra poderosa para cada situación que nosotros tengamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, la tristeza se ha vuelto compañera silenciosa de muchos corazones. Hay madres, hay jóvenes, hay pastores, hay obreros, hay gente consagrada a Dios que puede estar enfrentando ahora mismo, que está escuchando o está bajo el sonido de mi voz aquí o en cualquier lugar donde se encuentre, sumido en una profunda tristeza. Amados, en el peor de los casos, la depresión lleva hasta el suicidio. Y lamentablemente se sabe no solo de gente laica o del común en las congregaciones, sino tristemente hasta de ministros que en sus peores momentos llegaron a quitarse su propia vida. Así que este es un tema sumamente sensible. La Biblia como tal no ignora este dolor, y por eso en sus páginas encontramos hombres y mujeres de Dios que también pasaron por la angustia, la soledad y el desaliento. Porque una de las cosas que hace que mucha gente se cierre a buscar ayuda y abrir su corazón cuando se siente vulnerable, en este caso por la profunda tristeza de la depresión,
es porque cree que el pasar por esto es sinónimo necesariamente de ser alguien que no es de Dios, que de ser alguien sencillamente un carnal que está en esa situación. Pero no, aún hay gente de Dios que está pasando momento, está en una plena batalla, en un pleno combate con la depresión. Y amados, en la Biblia encontramos hombres de Dios que en momentos de profunda angustia, soledad y desaliento pasaron por este valle de lágrimas, pero descubrieron algo poderoso, y es que la esperanza en Dios puede levantar aún al alma más abatida. Por eso me uno a las palabras del Salmo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es esperanzador para el Hijo de Dios. Si hay alguien aquí que esté pasando por momentos de adversidad, vaya y con voz en cuello levante su voz y únase a las palabras de aquel salmo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y si usted lee detenidamente todo el salmo, que en este mensaje por tema de tiempo y por tema de enfoque no lo voy a tomar, pero por lo menos se lo recomiendo, está en el Salmo 42. Si usted lee todo el salmo completo, usted va a ver cómo comienza diciendo algo precioso, y está hablando los hijos de Coré. El Salmo 42 no es un salmo de David, es un salmo de los hijos de Coré, y ellos dicen: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mi versículo favorito está allí en 42:1 del libro de los Salmos, especialmente la versión Dios habla hoy, que dice: como un siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. En versión Reina Valera dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, esto es interesante, porque esa gente que tenía un clamor profundo del alma, un dolor profundo en su alma, estaban primero diciendo que necesitaban y clamaban por la presencia del Señor. Y el problema de muchos es pensar que este profundo abatimiento del alma no es de los hijos de Dios. No, también los hijos de Dios son los que dicen en el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero dice él, en los salmistas, hablando a sí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amados hermanos, puedes ser tú la mujer más consagrada, puede ser tú el hombre más consagrado, pero la depresión puede tocar a tu puerta, y es allí donde necesitas una palabra como esta, que te enseñe cómo afrontar este grave fenómeno. Y aún en medio de tu dolor, siempre decir lo que decían ellos: espera en Dios. Es más, aquí viene una de las primeras revelaciones claves de este mensaje. Habrá momentos, aunque te voy a hablar de buscar ayuda, pero habrá momentos donde ni siquiera vas a tener una ayuda externa. Habrá momentos donde tienes que hacer lo que hizo el salmista. Habló a Dios y luego se habló a sí mismo y dijo: espera. Porque no está hablando allí en el versículo 11, ya no está hablando con Dios, está hablando con su propia alma. Y el alma es el asiento de las emociones, del intelecto y de la voluntad. Y una persona deprimida tiene afectadas sus emociones, turbado su intelecto, y su voluntad está totalmente descontrolada. Y dice: asimismo, espera en Dios. Digan conmigo: alma mía, espera en Dios. Ahora, para poder tener una noción de esto, lo que obviamente debemos responder es: ¿qué es la depresión? La OMS define la depresión como un trastorno mental común. Oiga eso, común, caracterizado por tristeza persistente, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito y falta de concentración. Muchas veces aquel niño que en escuela dominical no se puede concentrar, o aquel adolescente o aquella persona que hasta en el culto está ya como ensimismado, pensando en cualquier otra cosa menos en lo que está pasando, muchas veces puede ser uno de los tantos síntomas de que esa persona está profundamente deprimida. Y a veces pensamos que puede ser indiferente, que es apático, y no. A veces simplemente está pasando una situación que lo tiene trastornado emocionalmente.
Y a veces nosotros como maestros, como pastores, como líderes en el grupo de amistad, usted se va a encontrar gente así. Gente totalmente desenfocada, no puede ni siquiera concentrarse. Y no necesariamente siempre es un demonio ni nada por el estilo. Muchas veces es una profunda amargura. En estos días en el Congreso Nacional de Escuela Dominical nos contaban un caso impresionante. El pastor Alexander Gómez, luego lo repetía el pastor Miguel Quintero en otros términos y con otros ejemplos, pero casos muy similares de niños que llegaban y se ponían ansiosos y estresados y empezaban a hacer cosas que se volvían un poco molestas, y entonces alguien enojado les hablaba y de repente alguien le decía: por favor, compréndalo, porque antes de llegar a esta escuela dominical la policía se llevó a su papá. Y él está desesperado porque no sabe qué pasa con su papá. Y el otro caso eran de unos niños que simplemente y lamentablemente estaban así porque acababan de recibir la noticia de que su mamá había muerto. Y claro, los niños actúan de una manera, los adultos reaccionan ante el dolor de otra forma. Pero amados hermanos, la depresión es un asunto real. Un psicólogo definió la depresión como un sentimiento de impotencia y desesperanza que conlleva a la tristeza profunda. Una persona deprimida, desde una perspectiva ya no psicológica sino bíblica, se puede definir o se puede mostrar como una persona que tiene un estado del alma profundamente cargado. Es decir, la depresión, a la luz de la escritura, se podría decir que la depresión es un estado del alma cuando las cargas de la vida parecen mayores que nuestras fuerzas. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación de esas donde usted siente que la situación que le tocó enfrentar excede sus capacidades? Pero amados hermanos, el Dios nuestro está en control de absolutamente todo, y hay cosas que a veces se nos escapan de la capacidad de entendimiento por nuestra limitada capacidad de mentalidad, de conocimiento, porque somos humanos. Pero la Biblia muestra que Dios también no permitirá que seamos más probados o tentados de lo que podemos resistir. Cada uno tiene un nivel, digámoslo así, como una escala del dolor diferente al de los demás. Y a cada uno le toca un proceso diferente. Usted nunca vuelve a ver en la Biblia un caso como el de Job. Pero uno no podría decir: es que Job sufrió más que los demás. Al final ese era su límite. Tal vez para otros fue menos, pero ese también era su límite del dolor. A cada uno nos ha tocado una experiencia diferente. Por ejemplo, alguien podría decir: ¿qué es más duro? ¿No poder tener hijos? ¿O tener hijos y que a la edad de 6 meses aparezca muerto sin saber por qué? ¿O tener un hijo y a la edad de 23 años que le llegue la noticia de que se suicidó? ¿Qué es más difícil? No, para cada uno, cada cosa es lo más difícil que le toca enfrentar. No podemos ponerlo en una escala de valores, porque para cada uno eso es lo más difícil para él. Y las cosas que le he contado son cosas reales. Por ejemplo, el caso del famosísimo Rick Warren, escritor de uno de los libros más impactantes llamado Vida con propósito. Fue a quien le pasó el terrible caso de que su hijo de 23 años, siendo él pastor, escribiendo un libro que ha marcado vidas en todo el mundo, pero su hijo se suicidó siendo un joven de 23 años. Y también hablábamos el otro día con una familia destrozada, totalmente destrozada, porque tenían un hermoso bebito. Nos mostraron la fotografía, es un ser maravilloso. Y de un momento a otro, sin ninguna enfermedad, sin ningún aviso, murió en su cunita siendo un bebito de pocos meses. Y obviamente esos profundos dolores marcan a las personas. Pero note lo siguiente: desde una perspectiva bíblica, cuando se habla de la depresión, se hablaría del cuando el momento cuando el corazón pierde de vista la esperanza y refleja un profundo dolor. El Salmo 42:5 que leíamos dice: ¿por qué te abates? Es un abatimiento del alma. ¿Y por qué te turbas? Es una turbación profunda. Y entonces, gracias a Dios que siempre la palabra nos da esperanza. Espera en Dios.
Incluso los siervos de Dios, y es más, me propongo darle por lo menos una breve lista de hombres de Dios que atravesaron momentos difíciles, atravesaron momentos de dolor, para que podamos sentirnos identificados. Incluso los siervos de Dios tuvieron momentos así que reflejan profunda depresión. Por ejemplo, Moisés, después de ver tantos milagros y poder y que el mar se abrió y tanta gloria y las plagas y todo lo demás y cómo Dios lo usó, en un tiempo de profunda tristeza, de agotamiento extremo y de sobrecarga emocional, deseó que Dios le quite la vida. Y quiero hacer una aclaración porque he escuchado a una multitud de predicadores erradamente diciendo que él tuvo un deseo suicida. No, ese nunca fue un deseo suicida. No confundamos el suicidio con un pensamiento de desesperanza y muerte. El deseo suicida es la planeación para quitarse su propia vida. Pero Moisés y los otros hombres de Dios que le voy a mencionar nunca planearon quitarse, ni siquiera pensaron quitarse su vida, sino que en su temor a Dios le dijeron más bien a Dios: Señor, quítanos tú la vida. Y es muy diferente hablar de un pensamiento de muerte, hablar de una ideación suicida, que es un asunto totalmente diferente. Moisés, en un momento de esos, deseó que Dios le quite la vida. En Números 11:15, la Biblia dice así: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Esto es Moisés hablándole al Señor de esa manera. Y no solo Moisés, Job mismo, en Job capítulo 3, en el versículo 1, estuvo atravesando un momento de dolor. El capítulo 1, 4 mensajeros le llegaron con las peores noticias de su vida, entre ellas que Job, siendo un hombre muy rico, es realmente un hombre riquísimo, archi, super, mega millonario, lo perdió todo en un solo día, y además perdió a todos sus hijos en un solo día. Job capítulo 2 también dice que además de haber perdido a sus hijos y todas sus tenencias, todos sus bienes, la Biblia también dice que perdió su salud. Una sarna maligna se la puso Satanás y lo enfermó profundamente. Y claro, después de todo ese profundo golpe tras golpe y dolor, después de una experiencia traumática de pérdida de sus seres queridos y de sus bienes y de su propia salud, maldijo el día en que nació. Y en Job 3:1 dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Si usted lee los siguientes versículos, él lo describe de una manera traumática, de una manera impresionante. Y no solo Moisés, no solo Job, también Elías. Estamos hablando de gente de altísimo nivel en la Biblia. Es decir, Elías en medio de un profundo cansancio, Elías huyendo del peligro y de la amenaza de muerte de la mujer llamada Jezabel, deseó morirse. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, la Biblia dice, hablando de Elías: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Para que alguien ore a Dios, noten, ninguno de ellos atentó contra su vida. Todos le dijeron a Dios con temor: quítanos tú la vida. David mismo, el hombre de Dios, el salmista, el escritor, el rey, el hombre que tenía aparentemente tantas cosas maravillosas, admirables, pero él lloró hasta no tener fuerzas. En los momentos de sus más profundas depresiones, escribe el Salmo 6, versículo 6, y dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Cuando una persona pasa momentos como estos, o los que hemos pasado momentos similares, hay momentos donde la noche es el momento donde usted llora tanto que se queda profundamente dormido encima de del propio charco de sus lágrimas, porque ha pasado o está pasando una situación similar a la de David.
Y no solo David, también Jeremías. Jeremías deseó no haber nacido. La Biblia dice en Jeremías 20, 17 al 18: ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Estas son las palabras de una persona sumamente deprimida. Jonás, el profeta, experimentó también una profunda desesperanza y enojo que lo llevó a pedirle a Dios que le quite la vida. Jonás, con todo y lo atravesado que era, con todo y lo acelerado y lo rebelde, pero él tenía un temor profundo y tampoco atentó contra su vida. En el momento de mayor rabia, en Jonás 4:3, él le ruega al Señor que le quite la vida. Ahora, en cada historia, Dios se reveló como la fuente de restauración y como la fuente de una nueva fuerza para que sigan adelante. En casos muy específicos, también vemos en la Biblia que hay otro tipo de depresión. Las anteriores son causadas por problemas o turbaciones psicológicas, emocionales, por cansancio extremo, por situaciones de persecución, de profundo dolor, de pérdidas. Pero también en la Biblia encontramos que existe un tipo de depresión que, según algunas interpretaciones teológicas, procede o proviene de un desorden espiritual y de la desobediencia a Dios, y es originado, a diferencia de estos hombres, en el caso específico que les voy a mencionar, sí proviene de un desorden espiritual y de la desobediencia a Dios, y es originado por una influencia espiritual maligna, como se observa en el caso del rey Saúl. En los textos bíblicos se narra que tras haberse apartado de los mandatos divinos, en 1 Samuel 16:14, primer libro de Samuel 16:14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A partir de ese momento, Saúl es descrito con síntomas que, cuando uno investiga la sintomatología de un deprimido, exactamente se los puede observar allí. Se le mira a un hombre con síntomas que hoy podrían asociarse a lo que la psicología moderna considera una enfermedad mental, incluyendo depresión, ansiedad, episodios de ira y posible trastorno bipolar. Su comportamiento errático, el aislamiento, la melancolía y su eventual suicidio, su muerte trágica, pueden interpretarse como manifestaciones de una condición depresiva severa. Así que tanto los hombres de Dios como la gente que no es de Dios, como Saúl, los dos pueden ser afectados por el fenómeno de la depresión. Por eso, en unos breves momentos quiero mencionarle las razones más comunes de la depresión, basadas en hechos reales, en hechos lógicos y en hechos psicológicos. La depresión no tiene una sola causa, y esa es la razón por la cual, cuando se trata con una persona que tiene depresión, hay que ser sumamente cuidadoso, porque por algunos tiempos, aún en el cristianismo, por el desconocimiento, tal vez cada vez que una persona entraba en una profunda tristeza, siempre se pensaba: es un demonio, y no necesariamente es así. Vamos a ponerle mucho cuidado a esto. Generalmente la depresión surge de la combinación de diferentes factores, a veces asuntos emocionales, en otras ocasiones situaciones biológicas, sociales, pero también espirituales. A continuación quiero mostrarles algunas razones. Por ejemplo, una de las razones más fuertes de la depresión es la pérdida afectiva o un duelo no resuelto. La pérdida de afecto o un duelo no resuelto. Obviamente, la pérdida de un ser querido produce un profundo dolor. Una ruptura amorosa o incluso la pérdida de empleo pueden generar un vacío emocional profundo, y cuando el dolor no se procesa correctamente, puede transformarse en depresión. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si tú has perdido a un ser querido, es normal que duela, es normal que tengas vacío, es normal que sientas tristeza. Si se murió un ser querido, es apenas lógico. El afecto natural te lleva a sentir dolor. Lo que ya se
se convierte en depresión es cuando tú no puedes superar y eso te lleva a un trastorno al punto de que incluso pierdes toda esperanza. Y obviamente necesitas ser tratado. Número 2, el estrés crónico y el agotamiento emocional. El estrés prolongado y el agotamiento extremo, y esta es una de las causas principales de la depresión en los pastores, el agotamiento extremo. Porque a veces somos como Moisés, que nos cansamos tanto tratando de ayudar a otros, que nos agotamos y terminamos como Moisés, diciendo ya no aguanto más. Porque el dolor profundo lo lleva y el agotamiento extremo a eso. Esto afecta el equilibrio químico del cerebro y el exceso de cortisol, conocida como la hormona del estrés, que interfiere con neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Cuando una persona, y ya hablaremos después del estrés, pero cuando una persona se agota emocionalmente, cuando una persona se estresa en cosas que prolongadamente le roban tiempo, le roban la paz. Por eso hablábamos el jueves pasado del peligro de ayudar a quien no quiere ser ayudado, porque eso te agota, eso te afecta también y muchas veces te puede llevar a la depresión. Número 3, los factores biológicos o genéticos también son causa de la depresión. La genética puede predisponer a una persona a la depresión. Existen ciertas personas que son más predispuestas a la depresión que otras. Algunos son más predispuestos al estrés y otros a la ansiedad, pero hay otros que son mucho más predispuestos a la depresión. Y noten los desequilibrios en lo que se llama la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que influye en el estado de ánimo y el bienestar emocional, o la dopamina, que es la molécula del placer y la motivación, y la noradrenalina, que es una hormona y neurotransmisor que cumple un papel fundamental en la respuesta del cuerpo al estrés y en la regulación del estado anímico. La atención y la energía influyen directamente en el estado de ánimo. Es decir, que no siempre las causas de la depresión son las mismas. A veces simplemente necesitas ir a un médico para que te ayude con problemas que son meramente médicos. A veces ya son asuntos emocionales. Una cuarta causa son los problemas, y este es uno de los fuertes también, los problemas relacionales o el aislamiento social. La soledad prolongada produce depresión. Los conflictos familiares frecuentes aumentan el riesgo de la depresión. Amados, no hay nada más tremendo que una familia donde hay guerras continuas, donde hay conflictos constantes. Eso deprime, eso aflige. O la soledad prolongada. Por eso los vínculos humanos son esenciales para la salud emocional. Por eso es que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso es que el Señor dice que son mejor dos que uno. Por eso es que el Señor nos da una familia de la fe. Por eso es que Dios nos quiere conectar a su cuerpo. Porque en la soledad prolongada o los conflictos emocionales frecuentes hacen que una persona pueda ser mucho más propensa a la depresión. Número 5, la culpa y el fracaso o la pérdida de sentido de vida o el sentido vital. Cuando una persona siente que su vida ha perdido propósito o carga con culpas constantes, puede entrar en una espiral descendente de desesperanza. Estaba investigando y según la OMS, más de 280 millones de personas padecen depresión en el mundo. Y amados hermanos, la depresión es un tema tan serio que, como se los he demostrado hasta ahora, toca la puerta de los más ungidos como Moisés, como Elías, como Jonás, como David, como Jeremías. Hasta el mismísimo Señor Jesús dijo en una ocasión unas palabras que quiero citárselas de manera literal, para que usted se dé cuenta que además de que Él también lo vivió, también pueda tener esperanza de que Él nos entiende. Y es que en Mateo 26:38 Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en otra versión dice que su alma está destrozada de tanta tristeza. Es decir, hasta Jesús mismo, como hombre, experimentó una profunda depresión.
Y para esto quiero llevarte a reflexionar en esto, o en lo siguiente. Cuando el alma se encuentra así abatida, nunca nos olvidemos que Dios es nuestra fortaleza. Sea cual fuere tu causa, ya sea espiritual como en el caso de Saúl, ya sea una causa emocional, psicológica, fisiológica, un asunto meramente biológico, algún asunto lógico porque perdiste un ser querido, cualquiera sea la causa de tu depresión, encuentra siempre esta verdad, recuérdala, y es que Dios es nuestra fortaleza. A veces la vida pesa demasiado, y amados, hay padres, hay madres, hay líderes aquí o en cualquier lugar que pueden estar sintiendo un peso abrumador en su alma ahora mismo. A veces sentimos que no podemos seguir. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación así? La tristeza, la soledad y el desánimo parecen envolvernos como una sombra sin fin. Si usted está pasando por eso, quiero recordarle que Dios no le ha abandonado. Aunque su corazón lo sienta así, aunque usted diga, pero es que no lo siento, es que de Dios no se trata si lo sientes o no, se trata de que Él siempre está allí contigo. En el Salmo 34:18 la Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En otras palabras, recuerda eso, no necesitas fingir que está bien. Hace mucho tiempo dejé de fingir que estoy bien. Porque a veces como pastor uno tiene que estar siempre, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Y algunos piensan que decir que están mal es como si fuera desagradecido con Dios. No, es decir lo que realmente te está pasando. No necesitas fingir que está bien. Dios ve su dolor, Dios lo comprende, porque Él como hombre también lo experimentó y quiere caminar a su lado en medio de la oscuridad. La depresión no es solo un signo de debilidad, ni tampoco es un signo de falta de fe. Recuerden eso, tú puedes ser la persona más fuerte o más llena de fe y aún así puedes estar deprimido. Es decir, puedes ser una gente fuerte en muchas áreas o una persona llena de fe, pero aún así puedes sentir depresión. Realmente la depresión es un desafío del alma y del cuerpo y del espíritu que puede ser transformada con la ayuda del Todopoderoso Dios, con la oración constante y con la paciencia perseverante. Y quiero decirle que este mensaje es una palabra de esperanza. Amada y amado, no estás sola, no estás solo. Cada lágrima que derramas está en la memoria de Dios. Si Él cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza, Él también cuenta cada una de tus lágrimas. Él puede convertir su tristeza en fuerza. Él puede convertir su soledad en compañía y su aflicción en testimonio. Él puede hacer de su oscuridad y convertirla en luz, pero para eso confíe en Él. Porque la luz de Cristo siempre vence la oscuridad y cada día es una oportunidad para acercarse a su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero mostrarles 5 pautas poderosas para vencer la depresión, bíblicas, 5 pautas prácticas que tienen base bíblica, pero que son lógicas también y basadas en la razón, en la revelación y en la realidad. Número 1, y esto es lo primero: si una persona quiere vencer la depresión, lo primero que debe hacer es reconozca su dolor y llévelo ante Dios. Una de las peores cosas que pueden pasar es cuando usted no reconoce lo que le pasa. Por eso le decía yo hace ratos, dejé de decir todo el tiempo estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Hay momentos donde he tenido que decir no estoy bien. Quedarme en silencio y simplemente comenzar a llorar. Porque no puedo decir lo contrario. Y es allí cuando reconozco el dolor. Y cuando primero lo llevo ante Dios, donde muchas veces a través de un siervo o una sierva de Dios puede recibir una palabra de aliento. Amado,
no oculte su dolor, ni tampoco se culpe por sentirse mal. Más bien, entienda que Dios no se escandaliza de su tristeza. Oh, alguno dice, es que si yo estoy triste, entonces, recuerden la canción, no puede estar triste un corazón que alaba. Y en realidad eso no concuerda con la realidad bíblica. Hasta Cristo estuvo triste. Amados, hay momentos donde tú tienes que reconocer que Dios, el Dios que te ama, amados, no hay nadie que te ame más que Dios. Ni mamá, ni papá, ni tu hijo, ni tu esposo, nadie te ama más que Dios. Pero el Dios nuestro no se escandaliza con nuestra tristeza. Por eso debemos aprender a tener una actitud confiada en Él en medio del dolor. Él la entiende, porque como lo leía en Mateo 26:38, su alma estuvo destrozada también por la tristeza. Dígame usted si no se siente triste, un corazón tan dulce como el del Señor, después de haber sido traicionado por el hombre de su paz, llamado Judas. Después de haber sido abandonado, después de todo lo que, como hombre, como Dios es perfecto, pero como hombre también es un varón perfecto, y en su perfección humana también experimentó sentimientos como nosotros. El Salmo 62:8 dice: derrama tu corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. No oculte ni ignore tampoco su dolor. Hay personas que piensan que con quedarse callados o con tratar de ignorarlo, no, hay cosas que necesitas tratar. La depresión es como un cáncer del alma que necesita ser tratado. Hable con Él, hable con el Señor tal como usted es, con lágrimas y con palabras sinceras. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay momentos donde tú tienes que ser sincero. Yo he tenido que hacerlo, a veces aquí en este altar, a veces aquí en este altar, a veces en algún altar, a veces en mi propia casa, a solas cuando no hay más nadie, o a la madrugada. He tenido que derramar mi corazón y mi lágrima delante del Señor y decirle: Señor, yo reconozco mi dolor, lo traigo ante ti. Y cuando he tenido la oportunidad de abrir mi corazón con alguien, no he dudado de hacerlo, porque es sanador hacerlo. Segundo, además de que reconozca su dolor y lo lleve ante Dios, hable. Diga al que está a su lado: hable. Porque a veces hay gente que quiere ser sanada, pero ni siquiera habla. Así que por favor, con amor, dígale al que está a su lado: hable. Porque hay gente que quiere llevar su dolor, y tú no estás diseñado para llevar solo. Hay cosas que tú y yo se la traemos al Señor, pero también Él quiere que entendamos que hay cargas que debemos llevarlas juntos. Yo les he dicho en más de una ocasión, y aunque yo deseo más compartir lo primero que lo segundo, pero les he dicho muchas veces a varios de mis hermanos: permítanos estar con ustedes no solo cuando están gozosos, sino también cuando están tristes. Permítanos compartir con ustedes cuando tienen éxitos, cuando a veces llegan los hermanos contentos y dicen: me compré una bicicleta, me compré un carro, me compré una moto, gloria a Dios. Pero también permítanos estar cuando ustedes están pasando momentos difíciles, porque es allí donde el enemigo puede querer aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Así que hable y busque ayuda. El silencio aumenta y alimenta la desesperanza. Busque apoyo de personas de confianza. Puede ser su pastor, un consejero, un médico, un profesional de la salud mental, pero con una visión cristiana que pueda salvar su vida. Porque si usted va a buscar ayuda en un ateo, en una persona que no tiene de Dios, usted no va a recibir una verdadera ayuda. Busque ayuda en alguien que realmente le pueda ayudar. Por eso Eclesiastés 4:9 al 10 dice: mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. No está hablando solo del matrimonio. La mayoría piensa que eso es del matrimonio. No, ahí está hablando de que hay momentos donde tú necesitas buscar ayuda en un hermano, en una hermana, en un consejero, en un diácono, en un líder, en una mujer de fe, en tu madre, en tu padre, en alguien. Tú fuiste diseñado para batallar junto con alguien. No enfrentes la batalla solo.
Hay un texto que para mí es muy revelador y cuando lo entendí de esa forma me ha sido liberador, y es Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Está hablando no de la confesión católica, de ir donde el padre, no, está hablando de que tú cuentes aquellas cosas que te hieren, esos dolores, esas heridas, esas ofensas, esos profundos vacíos. Confiésatelo a otro, pero a ese otro que sea espiritual, porque dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. Y mire que no nos dice: ve y confiésale a cualquiera, a cualquier chismoso por allí, o a cualquier ateo, o a cualquier no cristiano. No, a alguien que tenga algo de Dios en su vida, porque dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Porque hay algunos que cometen el error de compartirle sus penas a gente que los hunde en cosas terribles, que le dicen: vamos a ahogar las penas con licor, vamos a quitar este dolor con una cantidad de vagabundería. No, tú necesitas a alguien que te diga: estás pasando un momento difícil, ven juntos, vamos a ayunar, ven juntos, vamos a orar. Hay momentos donde tú necesitas ni siquiera que te den un consejo, simplemente que estén allí. Hay momentos, como lo diría, creo que fue Rick Warren en una ocasión, hay momentos donde necesitas acercarte y callar, simplemente estar allí. Porque hay momentos donde uno está pasando momentos tan duros, donde uno necesita por lo menos de alguien que diga: aquí estamos, no tengo una. Porque hay momentos donde donde hay gente que pasa situaciones tan duras, donde ¿qué le dices tú? ¿Se han encontrado momentos así? A ver, Rick Warren testificaba eso, de que cuando vio el cadáver de su hijo que se había suicidado saliendo, muchos ministros estuvieron al lado de él en profundo silencio, simplemente abrazándolo. Porque ¿qué le van a decir en un momento de esos? Allí es donde se necesita a alguien. Número 3, llénese de la palabra de Dios y de la oración. La palabra renueva la mente y la oración calma el alma. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno afligido entre vosotros, o está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración calma el alma. Aunque no sienta nada, persevere. La Biblia dice en el Salmo 19:7: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Renueve su mente con la palabra. Cuando una persona está deprimida, su alma está turbada, su mente está turbada, sus pensamientos están turbados, y es cuando necesita entender esto. Lea versículos que fortalezcan su corazón y medite en ellos todos los días. Juan 14:1 dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Amados, la Biblia no es un librillo cualquiera. La Biblia es la poderosa palabra de Dios. Una sola palabra de Dios es más poderosa que todas las palabras del hombre. Número 4, cuide su cuerpo y su entorno. El descanso le va a ayudar muchísimo. Elías, después de tremenda batalla por allá en el monte, ¿cómo creen que queda un hombre que solo mató a 450 y armó un altar y degolló a los bueyes? ¿Cómo creen que queda físicamente hablando? Molido. Y además, cuando Baca le dice una amenaza de una bruja de alto calibre, que al otro día, a las 24 horas después, iba a morir, él dice la Biblia que viendo el peligro salió huyendo y se fue por allá debajo de un enebro, y luego en una cueva. Estaba aterrado. Él se aterró porque estaba profundamente agotado. Amados, muchas veces, aún los pastores, lo digo porque también lo he atravesado, cuanto más estrés y cansancio tengo, soy mucho más propenso a la tristeza. Amados, el descanso es fundamental. Por eso Dios te dio un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Todo tiene su tiempo. La alimentación también es importante.
y el contacto con el aire, con la naturaleza, son bendiciones divinas que influyen en el ánimo. Una de las cosas más poderosas para una persona que esté pasando por momentos de tristeza es ayudar a otros o visitar a quien lo necesita en momentos de dificultad. Eso es sanador también para nuestra alma. Cuando hacemos una visita y vamos a orar por alguien, en realidad usted sale siendo sanado también de allí. Pero cuando una persona se deprime, tiende a aislarse, a encerrarse, y eso empeora. Se vuelve crónica su situación. Elías mismo se recuperó después de dormir profundamente y de comer un alimento celestial antes de volver a escuchar la voz de Dios, según primer libro de Reyes 19, 5 al 8. Amado, descanse. Diga al que está a su lado, descanse. Aliméntese bien y camine al aire libre, y si puede escuchar canciones que alaban al Señor, hágalo. Pero amados hermanos, cuídese, porque su cuerpo es un templo del Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Cuidarlos ayuda al alma a sanar. Por eso Proverbios 11:17 dice: el que tiene entendimiento en su corazón hallará el bien, pero el que es cruel en su camino se derrumbará. Y número 5, y esto es lo más importante: espere en Dios. Diga esto conmigo: alma mía, espera en Dios. ¿Sabe por qué? Porque su historia no ha terminado. Porque su proceso no ha terminado. Mi Dios, que es su Dios, puede obrar en sucesos, pero a Él le encanta obrar en procesos. Yo quiero los sucesos aquí y ahora, pero Dios dice: hijo mío, no, yo quiero un proceso contigo. Porque los sucesos son en un instante, pero los procesos me ayudan a seguir adelante, a madurar, a crecer. Hay gente que después de la más profunda depresión, el mismo Elías, después de su más profunda depresión, dice que se alimentó de manera sobrenatural y caminó como nunca antes había caminado. Busque hacia allí en la historia bíblica de Elías y se dará cuenta que tuvo una caminata sobrenatural. No cualquiera camina todo ese poco de días que caminó ese hombre. Espera en Dios. La depresión no es el final. Es una temporada que puede transformarse en testimonio. Por eso el Salmo 126:5, esta es una palabra para predicadores, para maestros, para líderes, para padres, para esposos, para esposas, para gente que está sufriendo aquí en esta iglesia o en cualquier lugar donde usted esté. Esta palabra es para usted. Salmo 126:5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tal vez este es el momento de sembrar con dolor, de sembrar con lágrimas, pero aprende a llevar tus lágrimas al lugar correcto. No le llores a esa persona que en lugar de darte un buen consejo te hace hacer o te incita a hacer cosas malas. No le llores a esa persona que lo único que hace es simplemente burlarse de tu dolor, o le importa nada tu dolor. Más bien trae tus lágrimas ante aquel que cada lágrima tuya la tiene contada. Y aquellas personas que tienen el corazón de Dios lleno y el corazón lleno de ese amor de Dios son personas adecuadas, propicias para que tú traigas su dolor. Confíe, amado, que en el tiempo propicio y en los planes de Dios, Dios cumplirá su propósito aún con su profundo dolor. La depresión puede ser un proceso doloroso y lento, pero Dios promete restauración y esperanza. Por eso Jeremías 29:11, me aferro a esa palabra hoy y quiero que usted lo haga también. Dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Concluyo con esto: Dios no desprecia un corazón quebrantado. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Aunque la oscuridad parezca larga, la luz de Cristo siempre vuelve a amanecer.
Usted se ha sentido, ahora mismo quiero que solo haga este ejercicio, se ha sentido alguna vez en una profunda tristeza, en un profundo dolor, una profunda depresión, y en ese momento usted pensaba que no habría salida, y ahora está al otro lado de la depresión y dice: Señor, ya no volví a llorar por eso. Tal vez ahora está llorando por algo diferente. El niño, el adolescente, el joven lloraba que porque la muchachita no le hizo caso. Ya pasó ese dolor. Ahora tal vez sea otro dolor. Ahora tal vez usted tenga otra situación. Pero amado hermano, en el Señor siempre hay una esperanza, porque Jesús promete en Apocalipsis 21:5, dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que no olvide eso. No camine solo, no camine sola. Pida ayuda, ore, espere. Dios todavía tiene planes de bien para su vida. Quiero culminar leyendo uno de los salmos más impactantes de lo que Dios habló al final de este mensaje, y que quiero traérselo hoy para que usted lo reflexione. Está en el libro de los Salmos. Una vez más, los hijos de Coré. Los hijos de Coré fueron personas que tuvieron profundas batallas con la depresión. Salmo 42: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Escrito por los hijos de Coré. Ahora el Salmo 85 una vez más refleja el vacío, el dolor profundo de unos hijos llamados los hijos de Coré. Y en el versículo 5 dice en adelante del Salmo 85: ¿estarás enojado contra nosotros? 84 también de los hijos de Coré. 84:5 dice: bienaventurados los que habitan, desde el 4, en tu casa, perpetuamente te alabarán. Pero noten el versículo 5. Esta es la esperanza más poderosa para alguien que ha pasado por momentos de profundo dolor o de aflicción, o los está pasando. El versículo 5 del Salmo 84, escrito por los hijos de Coré, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Habrá alguno aquí que se puede sentir doblemente bendecido, doblemente feliz por tener en el Señor sus fuerzas? Tal vez tus fuerzas se agotaron, pero si tus fuerzas están en el Señor, tú no vas a renunciar, tú no vas a apartarte. No, ¿por qué? Porque estás destinado a ser salvo, estás destinado a la gloria de Dios, siempre y cuando pongas tus fuerzas en el Señor. Y dice: en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. En otras palabras, solo hay uno que tiene el poder de transformar tu depresión en la más grande bendición de tu vida. Solo hay uno que tiene el poder de transformar tu tristeza en el más grande testimonio de tu vida. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Alguien que se pueda poner en pie conmigo y levantar sus manos y decir: Señor, en ti está mi esperanza. En ti están mis fuerzas, en ti está mi corazón, Señor. Dios y Padre, he compartido esta palabra que has puesto en mi corazón para compartir en este tiempo, porque soy consciente de que aquí en esta iglesia, Señor, hay hombres y mujeres a los que debo también decirles que son valientes y esforzados, que no son débiles, que aún su fe está allí. Por el simple hecho de estar aquí, ya están demostrando que aún en medio de su dolor no han desistido. Aún el diablo no les ha podido quitar su alabanza, aún el diablo no les ha podido quitar su esperanza. Estás aquí todavía, y eso habla bien. Eso dice que tú sabes que separado de Cristo nada puedes hacer. Eso habla de que tú sabes dónde traer tu dolor. Por eso el Señor en Mateo 11:28 dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si alguien ha venido cargado esta noche, si alguien ha venido agobiado esta noche,
noche, si alguien ha venido herido, si alguien se siente afligido, tal vez sea un problema biológico, tal vez sea un problema psicológico, tal vez sea un problema emocional, pero para cualquiera de ellos, hoy estoy declarando que en Cristo sí hay esperanza. Hoy estoy declarando que en Cristo puede renovarte. Hoy alguien ha venido a recibir el gozo del Señor, ese gozo que viene del Espíritu Santo. Y por eso yo te pido, Señor, si hay alguna persona aquí, no sé quién sea, que esté aquí o en su casa, afligido, que está llorando en las madrugadas, que no ha podido dormir tranquilamente, que aun cuando se duerme está sintiendo tormento porque su alma está turbada, hoy te pido, Señor, derrama tu gozo sobre ellos, derrama tu esperanza sobre ellos, dales una nueva oportunidad de poder levantarse aunque están sembrando con lágrimas ahora. Yo declaro en el nombre del Señor que van a recoger con gran gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra esperanza. Y vamos, iglesia del Señor, confía. Reitero esta palabra poderosa para ti esta noche, la palabra del Salmo 84. Oh, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El diablo no pudo quitarte tu alabanza. Yo sé que Job estuvo tentado a blasfemar contra Dios en medio de su depresión, pero qué bueno que él se postró y adoró. Qué bueno que él siempre tuvo palabra de gloria y honra para el Señor. Bienaventurada tú, o bienaventurado tú, que en medio de tu dolor aún estás aquí. Tal vez te sientes desalentado, tal vez te sientes desanimado, herido, traicionado, dolido en tu alma, vacío, solo, pero hoy en el nombre del Señor celebra, porque estás atravesando el valle de lágrimas y el Señor lo va a cambiar a fuente de gozo. La lluvia llena los estanques y Dios te va a dar el gozo de su salvación. Irás de poder en poder y verás a Dios en el monte santo. Habrá alguien que pueda adorar a Dios conmigo un momento, aún en medio de tu aflicción. No hay alabanza más preciosa que la alabanza de una persona que aún en medio de su dolor sabe para quién son sus palmas, sabe para quién es su alabanza y sabe para quién es su adoración. El gozo que tengo yo, el diablo no me lo puede quitar, el mundo no me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque Cristo me lo dio. Aleluya. Aun cuando me sienta triste, aun cuando pase momentos de dolor, puedo seguir alabando, puedo seguir exaltando. Habrá alguien que puede adorar a Dios conmigo este día.